Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 37. Fred y George Weasley, estudiantes de tercer año de Gryffindor. Conocidos por la mayoría de Hogwarts como bromistas de primera, pero para muchos de sus compañeros, eran nada menos que abusadores. Su broma característica, bombas fétidas deslizadas en las mochilas, dulces con truco que hacían vomitar babosas a los estudiantes y tinta encantada que se resistía a desprenderse de la piel, hacía tiempo que habían pasado de la travesura a la crueldad. Hasta ahora, nunca se habían enfrentado a consecuencias reales. Los profesores solían regañarlos, quitarles algunos puntos de casa o castigarlos, y punto. Los gemelos seguían con sus bromas, convencidos de que simplemente se estaban divirtiendo. Pero esa noche sería la primera vez que comprenderían lo costoso que podía llegar a ser su acoso. La profesora McGonagall abrió la puerta de su despacho. Apretó los labios en una fina línea mientras les indicaba a las gemelas que entrarán. Una vez dentro, las siguió, cerrando la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó contra las paredes de piedra. Se dirigió rápidamente a su escritorio y se sentó, entrecerrando los ojos en esa mirada penetrante y aguileña que había intimidado a generaciones de Gryffindors. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó con voz entrecortada y tensa, presa de una furia contenida. ¿Entiendes el resultado de tus actos? El profesor Black quiere que te expulsen. Por primera vez en su memoria, Fred y George palidecieron. La palabra expulsado quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. La mirada de McGonagall no se suavizó en lo más mínimo. ¿Qué crees que pasará si insiste?, continuó, con un tono aún más brusco. Para ser sincera, no se trata de si lo hará, sino de cuándo. El propio Lord Black ahora forma parte de la Junta de Gobernadores. Has atacado a su heredero. ¿Entiendes realmente lo que eso significa? Los gemelos se removieron incómodos, por primera vez sin un comentario superficial entre ellos. McGonagall se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes tras las gafas. El Lord Black a cuyo heredero te pareció divertido hacerle una broma. El Lord Black con la suficiente influencia como para doblegar a la Junta e ignorar incluso las decisiones del director para protegerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, con un giro rápido, se dirigió a la chimenea. Tomó un puñado de polvos flu y los arrojó a las llamas. La luz esmeralda se encendió cuando se agachó y llamó, con su voz nítida resonando en el hogar: la madriguera. Momentos después, la chimenea rugió y Molly Weasley irrumpió, seguida de cerca por Arthur. Molly tenía las mejillas sonrojadas, y sus ojos ya brillaban al ver a sus hijos. Arthur, pálido y furioso, miró a Minerva y a los gemelos, exhalando con fuerza, como si se preparara para lo peor. ¿Qué pasa esta vez?, preguntó Arthur con un tono cansado, desgastado por años de travesuras de sus hijos. La mirada de McGonagall no se apartó de Fred y George. Tranquilos, dijo con voz irónica. Esta podría ser la última broma de su carrera. La víctima quiere que los expulsen y tiene el poder para que así sea. Molly se quedó boquiabierta, la ira superada por la sorpresa. Arthur cerró los ojos y respiró hondo, intentando mantener la calma. Molly abrió la boca, lista para soltar una de sus infames diatribas, y su voz se convirtió en un chillido, pero McGonagall la interrumpió con un brusco gesto de la mano. Todavía no, Molly. Primero, oirás con precisión lo que ha pasado. Volvió su rostro severo hacia los gemelos, con palabras cortantes como un latigazo. Empezó hace 5 días con Ronald. Su insolencia en el aula del profesor Black le costó a Gryffindor 165 puntos antes de que la semana siquiera empezara. Y hoy, estos dos intentaron manipular la cena del profesor Black. Engañaron a los elfos domésticos para que le pusieran pociones en la comida y la bebida. ¿Entiendes la gravedad de eso? ¿Comprendes que podría haber puesto en peligro su vida? Podría simplemente acusarte de intentar envenenarlo. Un heredero de uno de los 28 sagrados. Te pudrirás en Azkaban. O que tus acciones no fueron una broma infantil, sino un sabotaje a la comida de un profesor. Su voz se alzó con cada palabra hasta ser tan cortante como el hielo. Por fin te das cuenta de que el director no puede protegerte para siempre, de que no estás exento de consecuencias. Los gemelos, por una vez, no tenían ninguna broma preparada. El rostro de Molly palideció al comprender la gravedad de la situación. Sus manos temblaban al apretarlas a los costados. Arthur tenía un aspecto sombrío, con la mirada cargada de decepción mientras observaba a sus hijos, con el peso de su estupidez flotando en el aire. Para Fred y George, la risa finalmente se había acabado.
Mientras los gemelos eran duramente criticados por sus padres y la jefa de casa, Albus Dumbledore permanecía solo en su despacho, agobiado por un dilema. En general, no tenía tiempo para ocuparse de los gemelos Arthur y Molly. Mañana se reuniría el Wizengamot. Ya había maniobrado con cuidado para asegurar que los dos primeros actos, los privilegios comerciales y las exenciones fiscales, se aprobaran sin problemas. El tercer acto, sin embargo, era una espina clavada. Amenazaba con socavar años de cuidadoso posicionamiento. No quería gastar más capital político, y mucho menos en Severus Snape, cuyo temerario antagonismo ya había obligado a Dumbledore a quemar favores que hubiera preferido guardar para sus mayores ambiciones. La ley sobre los hijos de Muggles lo carcomía sobre todo. Durante décadas, había instruido a su personal para que suavizara o directamente ocultara ciertas verdades a los niños nacidos de Muggles y sus familias al introducirlos al mundo mágico. Les hablaban de las maravillas de la magia, pero no de las facciones arraigadas dentro de la sociedad mágica, facciones que resentían el cambio, despreciaban a los Muggles con su influencia y no tenían ningún deseo de compartir su antiguo poder. Albus había trabajado pacientemente para erosionar las tradiciones. Había remodelado la cultura misma por sí solo. Empezando con algo tan simple como cambiar el nombre de los festivales sagrados. Yule se convirtió en Navidad, Samhain en Halloween, Beltane en 1 de mayo. Poco a poco, incluso los mestizos y algunas familias de sangre pura adoptaron estos cambios, celebrando junto a los Muggles en lugar de separados de ellos. La vieja guardia aún murmuraba y se enfurecía, pero Albus se creía lo suficientemente fuerte como para moldear el mundo a una imagen más brillante. Su visión era un futuro donde ningún mago peligrosamente poderoso podría alzarse sin control. Porque en su larga vida, Dumbledore lo había visto una y otra vez. Aquellos con gran poder inevitablemente caían en la oscuridad. El poder los corrompía, distorsionaba su visión y traía sufrimiento. Heller Grindelwald había sido la estrella más brillante de su era, solo para quemar el mundo con su brillantez. Tom Riddle era algo aún más oscuro, un niño al que una vez había esperado guiar. Lo envió de vuelta al mundo Muggle una y otra vez para que pudiera comenzar a amarlos. En cambio, el niño se había convertido en un monstruo que desgarró la estructura misma de la magia al astillar su alma. Sí, Dumbledore tenía defectos, pero a diferencia de ellos, no estaba corrompido. Solo él, a pesar de sus muchos errores, se había mantenido fiel al bien común. Sus pensamientos se posaron en Harry Potter, el chico que muchos creían que sería un salvador. Dumbledore conocía la terrible verdad. La extraña cicatriz maldita, el vínculo con Tom, no era una marca común. Le había llevado años de estudio identificarla por lo que era, un Horrocrux. Tom había convertido al chico en un recipiente para una parte de su alma. Albus había buscado desesperadamente una forma de separarla sin matar al niño. No existía ninguna. Si no podía encontrarla, entonces no la había. Harry debía morir eventualmente para que Voldemort pudiera volver a ser mortal. El sacrificio sería necesario, inevitable, justo. Y cuando llegara, Albus volvería a ser el salvador del mundo mágico, su nombre grabado con letras de oro en su historia. Se dijo a sí mismo que era por el bien mayor. Siempre por el bien mayor. No se permitió pensar demasiado en el verdadero peligro. ¿Qué pasaría si los Muggles se enteraran de la existencia de los magos no a través de su cuidadosa guía, sino a través de la violencia, el miedo o la revelación incontrolada? La historia estaba llena de lecciones sombrías. Cazas de brujas, inquisiciones, pogromos. Los Muggles se volvieron contra los de su propia especie por menos, cuánto peor sería si supieran que la magia real existía y que las brujas y los magos la habían mantenido en secreto. Armas de guerra, prisiones, laboratorios, tales futuros se cernían en las sombras de sus pensamientos, aunque los apartó. Mejor, pensó, que él siguiera siendo la mano firme en el timón, que su visión prevaleciera y que el mundo se rehiciera de acuerdo con su guía, les gustara o no a los demás. La reunión de mañana pondrá a prueba la fuerza de esa visión. Los señores y damas del Wizengamot comenzaron a entrar en la cámara, con sus ricas túnicas ondeando y el murmullo de las conversaciones resonando bajo el techo encantado. Cuando todos estuvieron sentados, el jefe brujo se levantó, golpeando la tarima con su varita para llamar al orden a la reunión. La 845 sesión del Wizengamot ha comenzado. Que la sabiduría nos guíe. Procedemos al primer punto del orden del día. Lord Travers tiene la palabra. Lord Travers se levantó, dejando caer su larga capa tras él, mientras permanecía de pie con autoridad. Honorables colegas, vivimos en una época donde el comercio es el alma de nuestra sociedad.
Los 28 sagrados han transmitido las tradiciones de la magia durante generaciones. Es justo que a estas familias, pilares de nuestra cultura, se les concedan mayores privilegios en el comercio, las licencias y la empresa. Al fortalecer estas casas, fortalecemos la propia columna vertebral de la Gran Bretaña mágica. Nuestro legado no es una reliquia del pasado, sino la base de nuestro futuro. Inclinó la cabeza, con un tono sereno pero autoritario. Este acto no menosprecia a los demás. Al contrario, asegura la prosperidad al recompensar a quienes han demostrado, durante siglos, ser fieles administradores de nuestro mundo. El jefe brujo convocó a votación, y la cámara se llenó de una oleada de luz verde. Los progresistas no se opusieron, pues eran demasiado débiles frente al bloque combinado de tradicionalistas y neutrales, y la ley se aprobó con facilidad. A continuación, Lord Greengrass fue invitado a hablar. Se levantó con serena dignidad. Honorable Wizengamot, los impuestos deben ser justos, pero también prudentes. Las casas cuyas iniciativas benefician directamente a la Gran Bretaña mágica, quienes financian la infraestructura y la investigación, brindan sanación o consiguen recursos, no deberían verse tan agobiadas como quienes contribuyen poco. Esta ley propone exenciones para dichas casas, elegidas por un jurado compuesto por 2 miembros de las ramas tradicionalista, neutral y progresista de este cuerpo sagrado y 2 altos funcionarios del ministerio. Nuestro objetivo es el equilibrio, no el favoritismo. Al asegurar el progreso de estas familias, garantizamos el progreso de Gran Bretaña. Su voz era firme, mesurada y precisa. No es favoritismo, es previsión. Lo que era claro y evidente era que los neutrales, los tradicionalistas y los funcionarios del ministerio elegirían casas que trabajaran por su cuenta. Los progresistas no eran diferentes en este aspecto, simplemente carecían del respaldo para estructurarlo. Al fin y al cabo, los políticos eran el cáncer del mundo. Independientemente de su origen sea mundano o mágico. La votación fue rápida y, una vez más, los progresistas se abstuvieron de oponerse. La luz verde dominó la cámara. Finalmente, la cámara quedó en silencio al ser invitado Lord Selwyn. Su presencia era evidente, y antes de que siquiera hablara, se alzaron murmullos entre los escaños progresistas. Los ignoró, su voz se oyó claramente a través del estruendo. Nos enfrentamos a una verdad ignorada durante demasiado tiempo. Brujas y magos nacidos de mugles llegan a nuestro mundo sin ninguna base en nuestras tradiciones, sin comprender nuestras costumbres. Sin respeto por la raza mágica. Sin embargo, ascienden sin control a puestos de autoridad. Necesitamos afianzar nuestras raíces, defender nuestros valores de la erosión. Esta ley no los excluye. Simplemente exige que sean patrocinados por una casa de sangre pura antes de ocupar un puesto ministerial superior al de secretario. El patrocinio garantiza la rendición de cuentas, la orientación y que quienes ostentan el poder comprendan las responsabilidades que conlleva. Los progresistas estallaron al instante, con gritos de supremacista, purista de sangre y vergüenza, resonando por la cámara. Las varitas brillaron al rojo vivo cuando el jefe brujo golpeó la suya contra el estrado. Los estruendosos chasquidos silenciaron el alboroto por un instante. Orden. Ordenó. Permitirán que Lord Selwyn termine. Selwyn insistió con voz firme. Esto no es opresión. Es protección. Durante siglos, las tradiciones nos han protegido. ¿Las descartamos ahora y permitimos que la ignorancia nos lleve a la ruina? Sus palabras fueron recibidas con abucheos y vítores por igual. La cámara se estremeció de división. Al convocarse la votación, la mitad de los progresistas alzaron la luz roja en señal de desafío, pero la mayoría de los neutrales se alinearon con los tradicionalistas, inclinando la balanza. Los votos del ministerio se dividieron. El jefe brujo y Madame Bones lanzaron la luz roja, mientras que Fudge alzó su varita en verde 2 veces. La ley fue aprobada. Jadeos y murmullos llenaron el aire. Por primera vez en años, una ley que promovía explícitamente la pureza de sangre había tenido éxito. Las fracturas en la cámara eran evidentes, la línea entre facciones más nítida que nunca. Arcturus Black, sentado entre los tradicionalistas, se permitió una leve sonrisa. El viejo lobo veía las grietas que se extendían por la estructura del ministerio y ya estaba tramando cómo infiltrar a hombres y mujeres leales. La varita del jefe brujo volvió a golpear la tarima, resonando en la cámara. Orden. La sesión continúa. Pero en cada rincón de Wizengamot, los señores y las damas susurraban. El mundo había cambiado ese día, y todos lo sabían. Capítulo 38. Las consecuencias de la sesión de Wizengamot se extendieron rápidamente por Gran Bretaña y el extranjero.
Para algunos, el resultado fue una victoria que demostraba que la tradición aún tenía defensores. Para otros, fue un desastre. Los periódicos llenaron sus páginas de reacciones. El Profeta publicó un artículo de Skeeter, lleno de su habitual dramatismo. Citó a un lord progresista que no quiso revelar su nombre, pero que declaró: Dumbledore ha traicionado la luz al negarse a usar su veto. Este acto demuestra exactamente lo poco que los puristas de sangre tienen en cuenta a los nacidos de mugles. En toda Europa, los periódicos adoptaron posturas diversas. En Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Turquía, China, Portugal, Filipinas, Israel, Italia, Brasil y otros países de Latinoamérica, los editoriales advertían que Gran Bretaña estaba retrocediendo hacia viejos prejuicios, y que no apoyaban para nada esa ley, haciendo que la relación con Gran Bretaña sea muy tensa. En Europa del Este, muchos escritores elogiaron la ley, afirmando que Gran Bretaña finalmente había decidido proteger sus tradiciones mágicas. La división era evidente. Algunos la calificaron de regresión peligrosa, otros la vieron como un orden necesario. En Hogwarts, sin embargo, la vida seguía su curso. Corvus Black acababa de terminar otra clase de pociones. Su aula, que antes tenía un tamaño normal, se había ampliado mágicamente 2 veces para dar cabida al creciente público. Muchos alumnos de cursos superiores, especialmente de Slytherin y Ravenclaw, habían pedido unirse a sus clases. Las cartas de permiso de padres y jefes de casa se acumulaban. Su enseñanza no se parecía en nada a lo que estaban acostumbrados. Estricta, exigente y detallada, pero eficaz. Severus Snape, sin embargo, estaba furioso. Durante años, su método de enseñanza había sido simple: escribir las instrucciones en la pizarra, reprender a quienes fallaban y restar puntos a quienes se equivocaban. Había sido su sistema, y nadie lo había cuestionado hasta ahora. Cada vez que uno de sus Slytherins pedía asistir a la clase de Black, sentía que su ira se intensificaba. Firmaba los permisos con una mueca de desprecio, mascullando maldiciones en voz baja. Lo que lo empeoraba era la humillación que aún lo atormentaba. Aún no había presentado la disculpa pública ante todo el colegio. El castigo estaba ligado a su trato con el heredero Black. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Corvus, al otro lado del gran comedor, el chico esbozaba una leve sonrisa burlona que le recordaba su derrota. Snape apretaba la pluma con tanta fuerza que casi se quebró. De no ser por los dementores, los internos de Azkaban, nunca habría firmado ese contrato. Aún así, la presencia de Corvus no era del todo mala. Gracias a él, las posibilidades de Gryffindor en la Copa de las Casas se habían desvanecido. Los estudiantes de Minerva estaban sumidos en la miseria, con sus puntos agotados. Los gemelos Weasley, famosos por sus bromas, habían sido silenciados tras intentar engañar al mocoso sin éxito. Lo mejor de todo era que Arthur Weasley, a quien Snape consideraba un tonto obsesionado con los mugles, había solicitado una reunión con Lord Arthurus Black. La ironía casi hizo sonreír a Snape. Arthur, el hombre que idolatraba a los mugles, ahora tenía que pedirle ayuda a un Black. Estaba bastante seguro de que Lord Black ni siquiera consideraría la petición, y mucho menos la honraría. Snape se preguntó con amargura qué le harían los mugles que Arthur admiraba si supieran lo que era. ¿Quemarlo en la hoguera como en los viejos tiempos, o descuartizarlo para estudiarlo como si fuera uno de los ingredientes de sus pociones? Reclinándose en su silla, firmó pergamino tras pergamino, cada uno autorizando a otro estudiante a asistir a las clases de Corvus. Su pluma rascaba las páginas, pero su mente vagaba hacia el mismo lugar de siempre. Lily. Siempre Lily. El pensamiento lo agobiaba tanto como las mazmorras que lo rodeaban. El mocoso Potter aún no asistía a su clase. Pero vio esos ojos verdes. Era como si la propia Lily lo estuviera mirando. Mirándolo con la cara de James Potter. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pensó con un suspiro, mientras estampaba su firma en otro formulario. Los gemelos Weasley vivían los días más miserables de sus vidas desde el día en que intentaron gastarle la broma al profesor Black. Sus castigos bajo su mando eran distintos a todo lo que Hogwarts había visto jamás. En lugar de pulir trofeos o escribir líneas, Corvus había ideado castigos que los dejaban humillados, exhaustos y doloridos. Durante la primera semana, les hizo fregar todos los retretes con brebajes corrosivos que quemaban la piel a menos que se limpiaran con minuciosidad. Cuando eso no era suficiente, les hacía copiar secuencias rúnicas arámeas enteras a mano en pergamino. Cada curva y línea debía ser exacta. Si alguno de ellos manchaba una sola runa, ambos tenían que empezar de nuevo.
Al final de las sesiones, les dolían las manos, estaban de mal humor y las sonrisas que solían iluminar sus rostros habían desaparecido. Tanto estudiantes como profesores murmuraban al respecto. Corvus no era un hombre al que se pudiera contrariar, e incluso los bromistas más notorios de Hogwarts habían sido silenciados. Todo el material que tenían fue encontrado y confiscado, lo que prolongó sus detenciones. Después de él, Snape se hizo cargo de sus detenciones. Después de Snape, Pomona, y así sucesivamente. El mapa del merodeador ya no era suyo. Corvus ya lo había examinado, diseccionado sus secretos y lo había hecho suyo. Su copia fue despojada de su nombre para siempre. Ahora solo registraba sus pasos, nada más. En contraste, su propia versión, grabada en un nuevo pergamino encuadernado a las protecciones de Hogwarts con la autoridad de un profesor, era superior. Mostraba no solo nombres, casas y años, sino también el entramado de protecciones que recorría el castillo, sus creadores, sus propósitos y la sutil interacción que sustentaba las protecciones de Hogwarts. En sus manos, el mapa no era un juguete para bromistas, sino una herramienta táctica, un plano del mismísimo Hogwarts. A medida que los días se convertían en semanas, Corvus se fortalecía. Replicaba la maestría enciclopédica de Severus Snape en pociones, la inigualable destreza de Flitwick en encantamientos, la imponente comprensión de Minerva en transformaciones, la profunda comprensión de Dumbledore de la teoría mágica, transformaciones y alquimia, e incluso la brillantez de Tom Riddle en las artes oscuras. De Fawkes, heredó la resistencia del Fénix a la magia oscura, aunque rezaba para no verse obligado a poner a prueba sus límites. Cada réplica profundizaba su comprensión, no como ramas separadas de conocimiento, sino como hilos de un mismo tapiz. Comprendió que la magia nunca debió dividirse en escuelas de pensamiento rígidas, luz u oscuridad, pociones o encantamientos. En esencia, toda la magia era una corriente que fluía por cada disciplina, moldeada por la intención, fortalecida por el conocimiento y elevada por la voluntad. Con cada habilidad que absorbía, se sentía más cerca de la esencia de lo que significaba ser un mago. Era casi Samhain, uno de los 4 grandes festivales de las antiguas costumbres. Corvus había informado formalmente a Dumbledore y al personal que celebraría un rito como era debido. Solicitó que se instalara un altar en el límite del bosque prohibido y exigió que una mesa permaneciera vacía en el gran comedor la noche de Samhain, como mandaba la tradición, para honrar a los difuntos. Albus aceptó a regañadientes. Esto no le impidió convertir este rito sagrado en una celebración. En algo muy alejado de sus raíces, llenando el salón de murciélagos de papel, calabazas y dulces. Transformando una noche santa en lo que él consideraba una diversión inofensiva. Para Corvus, y para muchos que aún se aferraban a las viejas tradiciones, era una desgracia, una herejía. Los estudiantes estaban divididos. Las cartas de casa los inundaban. Las familias de sangre pura firmaban permisos para que sus hijos asistieran a la vigilia de Samhain de Corvus tras ser informadas de sus planes para esa noche. Slytherin envió a casi toda su casa, Ravenclaw a 1/3, Hufflepuff a un número sorprendente e incluso Gryffindor a algunos disidentes. Trajeron velas para los antepasados, hierbas para la protección y símbolos para el altar. Para ellos, Samhain no era disfraces ni trucos, sino la noche en que el velo entre los mundos se desvanecía, cuando el fuego y las runas mantenían a los vivos a salvo mientras honraban a los muertos. Por otro lado, estaban los nacidos de mugles, muchos de los cuales despreciaban las tradiciones, considerándolas supersticiones. Para ellos, era Halloween, una noche de calabazas, disfraces y risas. La tensión en el castillo aumentó como nubarrones. Los Slytherin murmuraban que el director se burlaba de su cultura. Los Ravenclaw debatían en voz baja sobre los ritos históricos. Los Hufflepuff se encontraban en medio, mientras que los Gryffindors discutían a gritos en su torre. Incluso el personal estaba dividido. El profesor Balbuceo expresó su entusiasmo por la rara oportunidad de presenciar un ritual auténtico, compartiendo notas murmuradas con sus colegas sobre su significado histórico e incluso preguntándose qué tipo de runas podría inscribir Corvus alrededor de la hoguera cuando llegara el momento. Dumbledore, en cambio, lo ignoró con su habitual brillo, desviando la conversación hacia los disfraces y los festines, como si siglos de tradición fueran poco más que un telón de fondo para dulces y risas, con su habitual brillo, hablando únicamente de la alegría de los disfraces y los festines. Todo llegó a su punto álgido una noche en el gran comedor. La cena estaba a punto de terminar cuando una estudiante de primer año de Gryffindor se levantó de su asiento.
Su cabello, un poco menos espeso, enmarcaba un rostro decidido, con una voz firme pero lo suficientemente alta como para silenciar a todos. Profesora Black, dijo. Soy Hermione Granger, una estudiante de primer año de Gryffindor. Me gustaría preguntarle, ¿por qué odia a los muggles? La sala se congeló, todas las miradas se dirigieron a la joven bruja y al joven profesor al que había desafiado. La tensión, ya densa como el humo, estaba a punto de estallar. McGonagall se puso de pie tan rápido que su silla cayó al suelo de piedra con un ruido sordo, resonando en el gran comedor. Señorita Granger. Ladró con una voz áspera. Esa no es una pregunta apropiada para una profesora. Tenía el rostro enrojecido y los ojos encendidos de furia. Sentía que todos los presentes la observaban, no solo los estudiantes, sino también sus colegas. Snape se recostó en su silla, con un destello de diversión en sus ojos oscuros. Para él, esto era entretenimiento, ver al sabelotodo de Gryffindor pasarse de la raya y al heredero Black en una posición incómoda. Al otro extremo de la mesa, Quirrell, o Tom, quien estaba tras su tartamudeo, escuchaba con aún más atención, con las manos pálidas unidas bajo la mesa. Los pensamientos de Voldemort se enroscaban con curiosidad. ¿Se mostraría este joven Black dócil, otro mago orgulloso dispuesto a arrodillarse cuando llegara el momento, o desafiaría las expectativas? En cualquier caso, el señor oscuro quería verlo. Albus, sin embargo, vio una oportunidad. Levantó una mano hacia Minerva para tranquilizarla, con un tono engañosamente suave. Por favor, Minerva. Veamos cómo maneja el asunto el profesor Black. Estoy seguro de que lo tiene todo bajo control. Sus ojos brillaban con falsa benevolencia. En su interior, disfrutaba de la oportunidad. El arrebato de Granger fue el escenario perfecto para calmar a Corvus Black, para comprobar si la compostura del chico era realmente tan inquebrantable como parecía. Toda la atención se centraba en Corvus. El gran comedor parecía aquietado, expectante. Colocó cuidadosamente el cuchillo y el tenedor junto a su plato, cogió un pañuelo doblado y se secó la boca con deliberada calma. Luego levantó su copa, bebiendo agua como si la pregunta de Hermione no acabara de resonar en cada pared abovedada. Solo entonces se levantó, y su túnica se acomodó con precisión aristocrática. Caminó lentamente hacia el centro del salón, con paso mesurado, hasta situarse entre la mesa de los profesores y las 4 mesas de las casas. Su presencia dominaba el espacio. Siéntese, señorita Granger, dijo con voz serena, pero que se oía en cada rincón de la sala. La de primer año obedeció, con las mejillas sonrojadas. La mirada de Corvus recorrió el comedor. No es la primera vez que me interrumpen durante una comida, continuó, mirando fijamente hacia la mesa principal, donde McGonagall permanecía rígida. No conozco todas las costumbres del mundo muggle, pero aquí, en la sociedad mágica, molestar a alguien mientras cena se considera de mala educación. Incluso incivilizado. Espero que no siga el ejemplo de su jefa de casa. Se oyó una leve inhalación en la mesa de Gryffindor. Minerva apretó aún más los labios, y aunque se obligó a guardar silencio, tenía los nudillos blancos. El golpe había sido acertado, agudo e inconfundible. Corvus se volvió hacia Hermione, con expresión tranquila y voz serena. Antes de responder a su pregunta, señorita Granger, dijo, permítame preguntarle primero. ¿Ha viajado alguna vez al extranjero? Capítulo 39. Hermione se enderezó en su asiento, intentando que su voz no temblara. Sí, profesor. El año pasado fui a Egipto con mi familia. Corvus ladeó la cabeza con tono mesurado. Probablemente del lado muggle. Las pirámides a través de guías turísticas, los museos con placas en inglés. Hermione parpadeó y luego asintió lentamente. Dígame, señorita Granger, continuó Corvus con calma, el Egipto actual está fuertemente influenciado por una de las religiones abrahámicas, con influencias coptas y norteafricanas. Le preguntó a los lugareños por qué les desagradan las costumbres británicas. Exigió saber por qué no viven según las costumbres europeas, por qué no comen como usted ni hablan como usted. Hermione frunció el ceño, un poco a la defensiva. No, profesor. ¿Por qué debería? Es su país, con sus propias tradiciones, costumbres y cultura. Arqueando una ceja, Corvus dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Ah, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar que nosotros, los habitantes del mundo mágico, no tenemos nuestras propias costumbres, tradiciones y cultura? ¿Qué te da a ti o a cualquier otra persona en tu situación el derecho a escupir en un rito sagrado nuestro? Mira a tu alrededor. Señaló las decoraciones chillonas a medio terminar que colgaban por el gran comedor.
murciélagos de papel, calabazas y serpentinas naranjas, una burla infantil. Esta parodia de Semaine es un ejemplo perfecto. Una noche sagrada reducida a una fiesta de disfraces. Los labios de Hermione se separaron, pero Corvus levantó la mano antes de que pudiera hablar. Bajó la voz, cargada de convicción. Eres una bruja nacida de mugles, señorita Granger. Qué suerte que la madre magia te haya concedido este don. En lugar de reverencia, te burlas. En lugar de respeto, trivializas. Volvamos entonces a tu pregunta. ¿Odio a los mugles? Permíteme responder con las palabras de un gran mago, cuyo discurso aún inquieta a muchos entre nosotros. Su mirada recorrió el pasillo con la voz clara y resonante mientras citaba lentamente, cada frase con deliberación. Dicen que odio a los non-magiques. Los mugles. Los no-mag. Los no-cantes pels. No los odio. No los odio. Porque no lucho por odio. Creo que los mugles no son inferiores, sino diferentes. No son inútiles, sino de otro valor. No son desechables, sino de diferente disposición. La magia florece solo en almas excepcionales. Se concede a quienes viven por cosas más elevadas. Ah, ¿y qué mundo podríamos crear para toda la humanidad? Las palabras se asentaron como plomo en el gran comedor. Varios estudiantes mayores, sobre todo de Slytherin y Ravenclaw, se removieron en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas furtivas, reconociendo claramente la fuente. Los susurros se alzaron, inquietos y agudos, hasta sonar como una marea incesante. Al otro lado de la mesa del profesorado, Flitwick frunció el ceño, Pomona abrió los ojos con consternación, y Snape se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa burlona en los labios, como si saboreara el caos con una mano y culpara al negro por la necesidad de ser el centro de atención. Incluso Quirrell, con su absurdo turbante ensombreciendo su expresión, observaba con interés, con los dedos temblando ligeramente sobre la mesa. Pero fue la reacción de Dumbledore la que calmó la sala. Se había levantado en silencio, sin brillo en los ojos. Su rostro era indescifrable, aunque quienes estaban más cerca notaron la leve tensión en su mandíbula. En sus pensamientos, las palabras resonaron. ¿Cómo se atreve el chico a usar la retórica de Gellert con tanto descaro, allí, delante de los niños? ¿Cómo se atreve? Era como si el pasado hubiera salido arrastrándose de Nurmengard y se hubiera extendido por el suelo de Hogwarts. Corvus, imperturbable ante el peso del silencio, se volvió hacia Hermione. Su mirada era implacable. Considere esto detenidamente, señorita Granger. Ha viajado a un mundo nuevo. El mundo de la magia. ¿Está aquí como turista, y respetando y burlándose de lo que no comprende? ¿O elegirá vivir aquí, establecerse, adaptarse a sus costumbres y verdades? Su voz se agudizó, su desdén ahora evidente al señalar una vez más las decoraciones mugles. Esta pregunta no es solo para usted, sino para todo aquel que se atreva a menospreciar nuestras tradiciones y llamarlo celebración. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el pasillo, apretando a los estudiantes bajo el peso de sus palabras. Los Slytherin se sentaron con una leve sonrisa de satisfacción. Los Hufflepuff intercambiaron miradas preocupadas. Los Gryffindor se erizaron, divididos entre el orgullo y la vergüenza. Incluso los fantasmas de la cuarta casa parecieron inclinarse hacia adelante. Su última pregunta chasqueó como un látigo, rompiendo el incómodo silencio. Dígame, señorita Granger, ¿por qué odia a los magos? El gran comedor se sumió en un silencio denso, de esos que parecían agobiar a todos. Las palabras de Corvus flotaban en el aire como una espada. Dejó que el silencio se prolongara antes de continuar, con voz serena pero afilada como el acero. Tú y todos los que comparten tu mentalidad, que se burlan de nuestras costumbres, que llaman a nuestra cultura arcaica, bárbara y retrógrada. ¿Qué imaginas que habría sido de ti si nuestro mundo no te hubiera abierto las puertas? ¿Crees que tu supuesta sociedad mugle moderna y civilizada te habría recibido con los brazos abiertos? Piensa, señorita Granger. Piensa con cuidado. Cuando mis antepasados moldeaban los huesos de la tierra con magia, los mugles se vendían entre sí en cadenas según el color de su piel. Cuando mis parientes elaboraban pociones para curar las heridas más graves, los mugles encendían piras para quemar a quienes llamaban brujas. Pregúntate, ¿quién aquí se aferró a la superstición? Señaló con la mano a los fantasmas que vagaban por las mesas. El varón sanguinario con su mirada vacía, la figura melancólica de la dama gris, la sonrisa entrecortada de Nick casi decapitado y el fraile gordo sonriendo suavemente a pesar de la tensión. ¿Te parecen supersticiones? Preguntó con tono cortante pero firme. Nadie se atrevió a responder.
Ni un susurro se movió entre los estudiantes, ni siquiera entre los alborotadores habituales de Gryffindor. Incluso el profesorado guardó silencio, aunque sus rostros delataban una mezcla de incomodidad y reflexión. El labio de Snape se curvó en algo que podría haber sido satisfacción, Flitwick frunció el ceño en profunda reflexión, y los ojos de Dumbledore habían perdido su brillo habitual, reemplazados por una mirada dura y vigilante. Corvus se volvió hacia Hermione, sin perder la compostura. ¿Eso satisface su curiosidad sobre su acusación infundada, señorita Granger? Tragó saliva, con las mejillas ardiendo, y asintió. Sí, profesor Black. Gracias. Inclinó la cabeza brevemente, giró sobre sus talones y abandonó el salón sin decir una palabra más. Uno a uno, toda la casa Slytherin se levantó para seguirlo, sus túnicas susurrando contra las losas. Media Ravenclaw no tardó en imitarlo, y algunos Hufflepuffs e incluso algunos Gryffindors lo siguieron, dejando tras de sí un salón dividido por el silencio y la inquietud. Los días siguientes cargaron con el peso de aquella noche. La reputación de Corvus se endureció aún más. Para algunos, era un defensor de la tradición y la dignidad. Para otros, un peligroso recordatorio de las antiguas supremacías de sangre. Sin embargo, nadie podía negar la fuerza de su presencia ni los hechos que exponía. Fue durante una de esas tensas tardes en el gran comedor, mientras los estudiantes almorzaban, que Ronald Weasley finalmente estalló al ser llamado traidor a la sangre, de nuevo, por enésima vez ese día. Se puso de pie de un salto, con sus pecas resaltando marcadamente sobre su piel sonrojada, y señaló a Hermione al otro lado de la mesa. Tú. Ladró. Tú eres la razón por la que los magos oscuros se salen con la suya. Les diste una excusa, presumiendo de ser mejor que ellos. No eres más que un colaborador de los mortífagos. Corvus notó que había una fuerza correctora. Como Weasley no pudo perturbar a la hija de Muggles con el drama de un encantamiento levitatorio, esa corrección forzó otro camino hacia el mismo resultado. Se preguntó cómo entraría el Potter en esta situación. Las exclamaciones se extendieron por el pasillo. Incluso los Gryffindors lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Hermione se quedó paralizada, con las lágrimas a punto de derramarse, mientras los susurros corrían como la pólvora. La furia de McGonagall fue inmediata. Se acercó furiosa, con la túnica ondeando, y con una voz tan cortante como un látigo declaró: 20 puntos menos para Gryffindor por conducta vergonzosa hacia un compañero. Corvus, sentado solo, jadeó desmayado y en shock. 20 puntos. ¿Cómo se recuperará su casa de tal devastación? En realidad, 20 puntos no significaban nada. El reloj de arena de Gryffindor ya estaba vacío, un recipiente vacío de fracaso. El castigo era una formalidad, y todos lo sabían. Hermione huyó cabizbaja, desapareciendo por las puertas hacia el baño de chicas. Unas cuantas miradas compasivas la siguieron, pero ninguna se atrevió a intervenir. Desde la mesa del personal, Corvus observaba con una calma inexpresiva. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pergamino doblado de su mapa mejorado. Lo dejó sobre la mesa, entrecerrando los ojos al ver los nombres escritos en tinta correr por la superficie. Confirmó que Granger había ido al baño. Siseó suavemente en Parcel, las sílabas sibilantes se curvaron en el aire. De inmediato, el mapa quedó en blanco, obedeciendo a su orden. Lo cerró y lo guardó en el bolsillo, con los ojos brillantes. El juego avanzaba hacia el siguiente acto. El alumnado se reunió en el gran comedor para cenar, y el contraste en la sala era marcado. La mitad del salón resplandecía bajo la vistosa decoración de Halloween. Calabazas con sonrisas talladas, murciélagos encantados para revolotear y velas flotantes con forma de calaveras de dibujos animados. La otra mitad estaba vacía, con sus largas mesas intactas, desprovistas de lo que muchos de los estudiantes mayores consideraban una burla. Los Ravenclaw y los Slytherin, empezando por los de los cursos superiores, habían eliminado discretamente las tonterías inspiradas en los Muggles, como murmuró un Slytherin de séptimo, dejando su lado del salón digno y solemne. Los Gryffindors y la mayoría de los Hufflepuff dejaron sus mesas decoradas, aunque algunos estudiantes, 2 Puff de sexto entre ellos, prefirieron sentarse junto a sus compañeros de Slytherin en silenciosa solidaridad. Entre las mesas de Ravenclaw y Slytherin había una mesa pequeña y estrecha, vacía salvo por las velas parpadeantes. Un altar simbólico para los difuntos, la mesa tradicional de Samhain. Cuando Corvus entró, el salón se llenó de murmullos. Heredero Black, profesor Black. Inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, con expresión serena, antes de ocupar su lugar habitual junto a Flitwick.
La conversación se acalló al comenzar la cena. El silencio pesaba más que el techo encantado. Entonces, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, resonando como un trueno. El profesor Kirrell entró tambaleándose, jadeando pesadamente. Su ridículo turbante estaba torcido, el sudor brillaba en su pálida frente. Troll, tartamudeó con voz aguda y entrecortada. Troll en las mazmorras. Con un jadeo dramático, se desplomó hacia adelante fingiendo un desmayo. La sala estalló en caos. Gritos, jadeos y susurros asustados rebotaban en las paredes. Silencio. La voz de Dumbledore resonó como un látigo, con los brazos abiertos. La presencia del director impuso orden al ordenar a los prefectos que escoltaran a sus casas de vuelta a las salas comunes. Regresen todos a sus salas comunes inmediatamente. Prefectos, organicen a sus alumnos. Una risa suave, pausada y clara, rompió el silencio que siguió. Todas las cabezas se giraron. Corvus no se había movido de su asiento. Sus ojos brillaban levemente de diversión. ¿Profesor Black? Preguntó Dumbledore, sin que la suavidad de su tono ocultara un tono de reproche. Oh, continúe, director, dijo Corvus con suavidad, reclinándose en su silla. Me gustaría mucho escuchar su razonamiento. Un troll renegado anda suelto por el castillo, y su solución es dispersar a los estudiantes por los pasillos. ¡Qué buena idea! Su tono, tranquilo pero cortante, resonó en el silencioso pasillo. Entonces entrecerró los ojos y su voz se agudizó. Y también ha notado, director, que la sala común de Slytherin está justo donde se decía que estaba el troll. Si no estuviera tan seguro de la pureza de su corazón, podría sospechar que está organizando un encuentro conveniente. Las exclamaciones resonaron por el pasillo como un viento frío. Los rostros palidecieron. Algunos estudiantes miraron a Dumbledore con inquietud, otros con abierta sospecha y hostilidad. La tensión era tan intensa que se podía sentir. En la mesa de Gryffindor, Harry Potter frunció el ceño, observando los bancos. Sus penetrantes ojos verdes escrutaron, pero se detuvieron sobresaltados. Hermione no estaba. Una de las chicas se inclinó hacia él y susurró. Está en el baño, desde que Weasley. Harry apretó la mandíbula. No podía quedarse sentado. Hermione le recordaba, de una forma extraña, a sí mismo. Aislado, esforzándose demasiado, soportando el peso de ser diferente. Se levantó de su banco y se escabulló en silencio. Ningún prefecto se dio cuenta, pero Ron Weasley sí. Con el rostro enrojecido, dividido entre la culpa obstinada y un extraño deseo de ser amigo del niño que sobrevivió, Ron se levantó a toda prisa y corrió tras Harry, desapareciendo entre las sombras del pasillo. Justo cuando el debate entre Dumbledore y Corvus se intensificaba peligrosamente tras ellos. Capítulo 40. Corvus no esperaba que Potter actuara imprudentemente, que corriera tras Granger en cuanto se dio cuenta de que había desaparecido, para ser sinceros. Pero que el más tonto de los Weasley también lo siguiera. Eso lo hizo reflexionar. Le pareció sospechoso, casi como si algo más importante estuviera en juego. Alguna fuerza estaba alineando los acontecimientos con la línea temporal canónica que recordaba, intentando asegurar que las piezas encajaran. Entrecerró los ojos al pensarlo. ¿De verdad existía una fuerza correctora oculta tras el velo del destino? ¿Acaso pretendía empujar a la gente como marionetas a sus roles predestinados, sin importar cuántos golpes hiciera? Dejó de pensarlo por ahora. O bien tenía que estar atento a esta fuerza, o bien decidir dejar de preocuparse por completo y romper los hilos del destino por completo. Una decisión para otro día. Mientras tanto, en el gran salón reinaba la tensión. Dumbledore se levantó y, con su tono tranquilo pero autoritario, instruyó a los prefectos, al delegado y a la delegada que vigilaran la presencia de todos los estudiantes dentro del salón. Nadie debe salir hasta que haya pasado el peligro, dijo, y su voz se oyó por todas las mesas. Albus se dirigió entonces al profesorado y comenzó a asignar tareas. Los profesores Flitwick, Sinistra, Balbuceo, Snape, McGonagall y el propio Corvus recibieron la orden de registrar el castillo. Su tarea consistía en registrar las mazmorras, los pasillos y todos los accesos posibles a las mazmorras para localizar al troll. El resto del personal se quedaría para mantener el orden y defender a los estudiantes en caso de que el troll llegara al salón. Antes de irse, Corvus fijó su mirada en Dumbledore. Director, preguntó con tono cortante pero educado, tenía la impresión de que las protecciones están directamente vinculadas a su control. ¿No sabe exactamente dónde está el troll? El efecto fue inmediato. Dumbledore dudó, mirando a McGonagall y a los demás jefes de casa.
Todos intercambiaron miradas cautelosas. No podían admitir que las protecciones habían sido bajadas deliberadamente, permitiendo a Kirrell introducir al troll como parte del rompecabezas que estaban creando bajo la trampilla. En cambio, Albus se aclaró la garganta y dijo una mentira ensayada. Las protecciones están siendo inspeccionadas hoy, profesor Black. Su cobertura es limitada hasta que se complete el proceso. Desafortunadamente, no puedo localizar con precisión la ubicación de la criatura en este momento. Ya veo, respondió Corvus con serenidad, aunque el brillo en sus ojos indicaba que no creía ni una palabra. No confiaría en Dumbledore más allá de lo que pudiera lanzarlo, y, a decir verdad, ni siquiera la mitad de esa distancia. Dándose la vuelta, se dirigió al grupo. Empezaré mi búsqueda en el primer piso y seguiré adelante. Sugiero que cada uno tome un piso diferente para que podamos rastrear el castillo eficazmente en busca de todas las posibles rutas a las mazmorras. Si alguno de nosotros se encuentra con el troll, envíen un patronus para alertar a los demás. ¿Alguna sugerencia mejor? Los profesores asintieron con severa aprobación, eligiendo cada uno un sector del castillo antes de partir. Corvus se movía con calma por los pasillos del primer piso, con los sentidos alerta y el oído atento a cualquier imprevisto. Después de todo, sabía dónde debían estar las pisadas de algo enorme. De vez en cuando, cuando no había retratos ni fantasmas cerca para espiarlo, desplegaba su mapa para comprobar los movimientos de los habitantes del castillo, especialmente de Kirrell. No tardó mucho en llegar al baño de chicas. Al final de un pasillo se alzaba la imponente figura del troll de montaña, precedida por su hedor. Y allí, acurrucadas cerca de la puerta del baño de chicas, había tres figuras. La ingenua Potter, la idiota Weasley y la peluda Granger. Los labios de Corvus se curvaron en una leve sonrisa. Su varita ya se deslizaba suavemente en su mano. Las cartas brillaron tenuemente alrededor de la cabeza de la criatura. Extrañas habilidades flotaban como etiquetas sobre ella. Una le llamó la atención de inmediato. Hedor. Otra. Resistencia mágica moderada. Pero fue la tercera la que más le interesó. Regeneración rápida. Esa, pensó Corvus, valdría la pena. Sus ojos brillaron al replicarla y detuvo la concentración para un entorno más privado. Corvus estudió al troll con atención. La carta etiquetada como resistencia mágica moderada lo intrigaba, pero dudaba que pudiera resistir la enorme potencia de su propio núcleo mágico. Con un movimiento de varita, varias maldiciones penetrantes surcaron el aire. Para su satisfacción y poca sorpresa, destrozaron las defensas del troll con mínima resistencia, impactando en sus articulaciones. Sus rodillas y codos estallaron en chorros de icor, y la enorme bestia se desplomó. Como una marioneta con los hilos cortados. Corvus no lo terminó de inmediato. En cambio, observó. Quería comprobar la rapidez con la que la criatura regeneraba sus heridas. 15 segundos. Ese fue el tiempo que tardó en que los huesos se soldaran, los músculos se reformaran y el troll se incorporara tambaleándose. Los labios de Corvus se curvaron en una mezcla de fascinación y cálculo. Lo intentó de nuevo, esta vez con hechizos más oscuros. Maldiciones que destrozaban huesos, hechizos que sangraban y cercenaban tendones. Cuanto más siniestro era el hechizo, más le costaba al cuerpo del troll recuperarse. Archivó ese detalle. Cuando estuvo satisfecho con su experimento, volvió a centrarse en el trío que se apiñaba cerca. Su voz, aguda y autoritaria, rompió el silencio temeroso. Quédense detrás de mí y no se muevan. No hablen a menos que yo se los diga. Harry Potter, Ronald Weasley y Hermione Granger se apresuraron a obedecer, pálidos y con los ojos muy abiertos. Por fin, Corvus alzó su varita, susurró el conjuro de la sentencia de muerte y un destello verde estalló. El troll se desplomó sin vida en el suelo de piedra. El silencio se apoderó del pasillo, roto solo por la respiración entrecortada de los niños. Un cuervo de plata pura surgió de su varita, extendiendo sus alas corpóreas antes de alzar el vuelo. El Patronus, una majestuosa sombra de su primera forma animada, se elevó, llevando su mensaje al director. El troll ha muerto. Fue Harry quien primero recuperó la voz. Profesor, ¿qué era ese hechizo? ¿El verde? Su curiosidad arrancó el miedo. Corvus se giró para mirarlo con la mirada fija. La maldición asesina, señor Potter, dijo con franqueza. Su tono no reflejaba orgullo ni vergüenza. Era un hecho. Hermione jadeó levemente. El rostro de Weasley se contrajo, entre el horror y la indignación. Esa es una de las maldiciones imperdonables. Exclamó Hermione. Tú. Corvus la interrumpió con una mirada fija. Y aún así, todos siguen vivos porque la usé. Recuérdenlo.
Luego, con una leve mueca, se dirigió a los tres. Están en mucho más problemas de los que parecen creer. Potter, saliste del gran comedor sin permiso, poniéndote en peligro a ti mismo y a los demás. Weasley, lo seguiste como un tonto, como si solo la valentía pudiera vencer a un troll. Y tú, Granger, tu ausencia del comedor esta noche ya estaba notada, a pesar de saber que la asistencia era obligatoria. Y lo primero que hacen después de casi morir es preguntar por la maldición que usé. Negó con la cabeza. Al menos el señor Potter hizo una pregunta apropiada. 25 puntos para Gryffindor por eso. Antes de que pudieran responder, se oyó el eco de pasos, y los profesores Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Pomfrey y Snape llegaron con las varitas desenvainadas. Se acercaron a Corvus en medio de una reprimenda, con voz serena y cortante. Y ahora, las penalizaciones. 100 puntos para Potter y Weasley, cada uno. Por abandonar la seguridad durante una crisis sin informar a ninguna autoridad. Señorita Granger, su castigo se lo dejo a su jefa de casa, ya que fue su descuido el que la dejó llorando sola en un baño en lugar de sentada entre sus compañeros. Weasley, con el rostro rojo y tembloroso, aprovechó la oportunidad, confiando en el respaldo del director y de su jefa de casa. Es un mago oscuro. Gritó, señalando con el dedo a Corvus. Usé la maldición asesina. Envíalo a Azkaban. Los niños y el personal quedaron atónitos. Dumbledore arqueó las cejas, McGonagall apretó los labios y los ojos oscuros de Snape brillaron peligrosamente. La respuesta de Corvus fue de seda y acero. 200 puntos menos para Gryffindor por difamar a un profesor. Weasley se quedó boquiabierto y volvió a rugir. Es imperdonable. Es un asesino. Tienes que... Sus palabras se ahogaron cuando otra deducción cayó como un martillo. Y 200 más por estupidez y mala conducta. La voz de Corvus era inflexible. Weasley volvió a abrir la boca, pero esta vez, un agudo Petrificus totalus. Resonó por el pasillo. El chico se puso rígido y se desplomó hacia atrás, paralizado en medio de su diatriba. McGonagall bajó la varita, con las fosas nasales dilatadas. Basta, señor Weasley. Corvus inclinó la cabeza hacia ella, con una pizca de diversión en la boca. Una pena, profesora. Tenía curiosidad por ver hasta dónde habría llegado. Su creatividad para ganar puntos era casi impresionante. Desde las sombras, Snape dejó escapar un bufido, rápidamente disfrazado de tos. Minerva miró fijamente a Snape tras oír su burla, pero se giró hacia Corvus con furia ardiendo en los ojos. Profesor Black, dijo con voz entrecortada y temblorosa por la contención, por favor, deje de restarle puntos a mi casa de forma devastadora. Ha destruido usted solo las pocas posibilidades que tenía Gryffindor de ganar la Copa de las Casas este año. Corvus levantó un dedo en el aire, con tono sereno y pausado. Primero, profesor, no me quito puntos por mucho. Su casa simplemente carece de disciplina y respeto, tanto para sí mismos como para los demás. Es una pena que haya permitido que se agrave tanto. Segundo, que yo sepa, han pasado 5, volvió la cabeza hacia Snape, quien intervino con suavidad. 6. Corvus inclinó la cabeza. Slytherin ha ganado la Copa de las Casas 6 años consecutivos. Así que, para empezar, tus leones nunca estuvieron realmente en la contienda. No con semejantes estudiantes, señaló con un gesto significativo al petrificado Weasley. Y tercero, su voz se agudizó. 50 puntos menos para Gryffindor por su mala conducta, subdirectora. He leído las reglas de Hogwarts, tanto para estudiantes como para profesores, al detalle. En ningún sitio se permite a un profesor hechizar a un estudiante. A menos que se den circunstancias extremas. Y aquí no las había. Aunque, en este caso, no puedo culparla del todo. El chico es el epítome de lo que está mal en la sociedad mágica británica. Minerva se sonrojó, y su acento escocés se hizo más espeso al espetar. Albus. No seguirá quitándole puntos a mi casa. Corvus y Snape respondieron al unísono. ¿Ah, sí? Los labios de Snape se curvaron en una leve sonrisa mientras añadía con voz sedosa. Así que, en lugar de imponer disciplina, ¿corres al director para proteger a tus cachorros? ¿Qué, Gryffindor de tu parte? Flitwick, que se mecía en una silla conjurada y observaba el espectáculo con entusiasmo, intervino con su voz aguda. Estoy de acuerdo con el profesor Black, Minerva. La disciplina debe ser firme. Es una de las primeras materias que mis prefectos enseñan a las águilas nuevas. Saben que los límites existen por algo. Quizás a tus leones les vendría bien unas garras más afiladas, ¿eh? Pomona Sprout, con los brazos cruzados, asintió con reticencia. No me gusta la severidad, pero tiene razón.
El respeto se gana, Minerva, y tus primeros años ya están poniendo a prueba la paciencia de la mitad del personal. Minerva resopló, apretando los labios, y con un brusco movimiento de varita hizo levitar al aún petrificado Weasley, arrastrando a Potter y Granger tras ella. El trío la siguió arrastrando los pies. El chico flotaba rígido como una marioneta mal encordada. Su túnica ondeó al salir furiosa del salón. Snape se giró suavemente hacia Albus. Ahora que esta crisis ha terminado, director, me despido. Salió con paso decidido, con su túnica ondeando tras él. Sprout y Flitwick lo siguieron con más cortesía. Y debo volver con mis águilas antes de que empiecen a teorizar sobre el incidente del troll sin guía. Buenas noches. Dumbledore se quedó solo con Corvus, con expresión serena, aunque sus ojos brillantes estaban visiblemente apagados. Se aclaró la garganta. Quizás podríamos suavizar algunas de esas deducciones. 400 puntos es bastante caro. La sonrisa de respuesta de Corvus fue tenue. Director, lo hecho está. La disciplina, una vez socavada, se pierde. Si desea reincorporarlos, inténtelo, por favor. Pero eso perjudicará su sentido de justicia. Albus se quedó en silencio, con los dedos juntos y una leve arruga formándose en la comisura de su boca. Corvus inclinó la cabeza cortésmente, recogiendo sus ropas. Si eso es todo, tengo un rito que celebrar. Los estudiantes con permisos firmados pueden reunirse conmigo en el límite del bosque. Dicho esto, salió del salón, dejando a Dumbledore en un silencio contemplativo, con el eco de las palabras del joven Black todavía flotando como humo sobre la mesa del personal. Capítulo 41. Corvus no se molestó en reclamar los restos del troll, sabiendo que Dumbledore haría que los elfos domésticos se encargaran de ello o asignaría a otros a procesar el cadáver. En cambio, se dirigió hacia el límite del bosque prohibido, donde lo esperaba el altar que había preparado para Samhain. No esperaba que ya estuvieran reunidos casi 400 estudiantes, vestidos no con los colores de Hogwarts, sino con un simple negro. La sola imagen era impactante. Casi la mitad del alumnado permanecía solemne y unido, con el peso de la tradición en el aire. Duplicando el altar central de piedra en 17 más. Cada uno era de piedra lisa, pero a medida que los duplicados se materializaban, Corvus se acercó a cada uno, agachándose para tallar de nuevo las antiguas runas gaélicas con precisión experta. Las runas duplicadas no servían. Cada símbolo debía ser tallado a mano, imbuido de intención y significado. Saltaban chispas con cada trazo detallado, y los bordes de las runas brillaban tenuemente como si las piedras mismas recordaran el antiguo poder. Cuando por fin terminó el 17º altar, Corvus regresó al central. Los altares se extendían en línea, 8 a su derecha y 8 a su izquierda, formando un eje sagrado. La profesora Babbling observaba, incapaz de ocultar el brillo en sus ojos al reconocer las antiguas letras gaélicas. Su fascinación académica apenas contenía, aunque sabiamente se guardó sus preguntas para sí misma. Corvus colocó la punta de su varita sobre la 8ª runa, símbolo gaélico de la muerte, un ancla a las antiguas costumbres, y vertió su magia en ella. Un leve zumbido llenó el aire, como si la tierra misma respondiera. Al otro lado de la hilera de altares, los estudiantes de 7º año elegidos para dirigir siguieron el ejemplo, tocando con sus varitas la misma runa y canalizando su poder. Uno a uno, los círculos cobraron vida. Llamas de color verde esmeralda se formaron sobre cada altar, extendiéndose en perfecta simetría hasta que los 17 fuegos ardieron como uno solo. Los estudiantes quedaron boquiabiertos al ver orbes de luz que se acercaban desde el bosque y los terrenos del castillo. Algunos flotaban suavemente, otros se movían con urgencia, brillando con tonos plateados pálidos, dorados suaves o azules tenues. Se agrupaban en espirales alrededor de cada altar. Su movimiento era una danza silenciosa del recuerdo. Corvus no levantó su varita. Permaneció de pie con la palma suspendida sobre la runa hasta que los fuegos verdes crecieron lo suficiente como para lamer el aire nocturno. Solo entonces retrocedió, enfundando su varita con un movimiento deliberado. Alzando ambos brazos, su voz, en la antigua lengua gaélica, cantaba el conjuro de un camino seguro para las almas perdidas. Las palabras eran profundas y resonantes, cada sílaba resonaba con siglos de memoria. A su orden, los orbes comenzaron a deslizarse hacia las llamas verdes. Cada orbe se desintegró al tocar el fuego, dispersándose en innumerables diminutas motas de luz multicolor. Escarlata, azul, violeta y dorado brillaban sobre los estudiantes como estrellas fugaces, descendiendo y disolviéndose en paz. El ritual duró toda la noche.
Las llamas rugieron y se apagaron a medida que la marea de orbes continuaba, hasta que, con las primeras luces del amanecer, no quedaron más. Los fuegos verdes, como si su labor hubiera terminado, parpadearon una vez y se extinguieron en silencio. Los estudiantes inclinaron la cabeza y comenzaron a dispersarse en silencio, con el aire cargado de reverencia. Corvus se detuvo solo un instante más, volviéndose hacia el bosque. Desde las sombras se alzaban los centauros, observando solemnemente con expresiones indescifrables. Algunos asentían con respeto. Una manada de testrals se cernía cerca, con las alas esqueléticas plegadas como si rezaran. Incluso habían llegado unicornios, con sus crines plateadas brillando al amanecer, hombro con bestias que normalmente evitarían. Los fantasmas también flotaban cerca. La dama gris, el varón sanguinario, Nick casi decapitado y el fraile gordo, todos testigos silenciosos del rito. Sabían en sus mentes de no muertos que, si hubieran alcanzado las llamas verdes, podrían haber abandonado este reino. Por una vez, los terrenos de Hogwarts estaban en calma absoluta. Era como si el colegio mismo exhalara alivio, como si el velo entre los mundos fuera reconocido, honrado y se le permitiera descansar de nuevo. Mientras Corvus celebraba el rito de Samhain en la linde del bosque, en la sala común de Gryffindor se avecinaba una tormenta. La furia de McGonagall era algo que rara vez veían los estudiantes, pero esa noche era una leona desatada. Se alzaba imponente sobre Potter, Granger, Ron y los gemelos, con su túnica ondeando como si solo la agitara su rabia. Por primera vez en la historia de esta escuela, estamos en menos 1200 puntos. Tronó, y su voz resonó por la torre. ¿Acaso comprenden la desgracia? Esta suma ya incluye mis generosos intentos por mitigar sus pérdidas. Ron, con su habitual falta de tacto, soltó. Pero es un mago oscuro, profesor. ¿Mató al troll con la maldición asesina? Tú, rugió McGonagall, volviéndose hacia él con una mirada que cortaba piedra. Solo tú eres responsable de la desaparición de 600 puntos. 600. Todos los Weasley juntos del último siglo, salvo tus hermanos gemelos, por supuesto, no sumarán esta pérdida. Solo tú lo conseguiste. ¿Entiendes lo que has hecho? Ron, una vez más con toda su sabiduría, intentó señalar la maldición asesina. La maldición asesina es imperdonable solo cuando se usa contra otra bruja o mago. Contra una criatura mágica furiosa que amenaza la vida de los estudiantes, no solo está permitida, sino que se espera. Imbécil. Le rugió McGonagall en la cara. Ron se encogió, con las orejas rojas. Los gemelos se inquietaron, pero la ira de McGonagall aún no se había calmado. Los miró con furia, en voz baja y amenazante. Y ustedes dos tienen la culpa de otros 500. Un paso más fuera de lugar, una broma más que lleve a esta casa a la ruina, y la expulsión o el profesor Black serán la menor de sus preocupaciones. Dio un pisotón para enfatizar. Ustedes tres cumplirán castigo hasta fin de año. Sin excusas ni apelaciones. Es definitivo. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, cerrando de golpe el agujero del retrato que tenía detrás. Durante un largo instante, el silencio reinó en la sala común. Entonces los de séptimo año empezaron a arremangarse, los de sexto hicieron lo mismo. El mensaje era claro. La casa de Gryffindor ya no tenía paciencia con las travesuras de los Weasley. Nadie se apresuró a defenderlos esta vez. Ni siquiera Perky Weasley, quien sabiamente se mantuvo apartado y en silencio. Aunque, al parecer, se escribirían algunas cartas sobre los contratiempos de sus hermanos. A la mañana siguiente, Corvus entró en el gran comedor para desayunar. La atmósfera cambió en cuanto cruzó la puerta. Casi la mitad de los alumnos de último año se pusieron de pie al unísono, sobre todo los de Slytherin, Ravenclaw e incluso un número considerable de Hufflepuff. Habían presenciado o al menos oído con gran detalle lo que había hecho la noche anterior. Un rito de Samhain que no se veía en Gran Bretaña desde hacía décadas, llevado a cabo con perfecta disciplina y antigua reverencia. Para muchos, era la primera vez que veían un ritual así. Desde que se prohibió la materia, ningún nuevo maestro ritual se ha alzado para dirigir el rito con honor. Lo que sus familias hacían era simplemente respetar la tradición. No poder dirigir el rito era un punto débil para la mayoría. Ayer por la noche presenciaron lo que sus mayores describen como el verdadero rito. El pasaje para las almas perdidas. Poder canalizar y formar parte del gran ciclo de la vida y la muerte ha tocado sus almas. Hicieron una ligera reverencia, como exigía la etiqueta, reconociendo no solo a un profesor, sino a un descendiente de una de las casas más antiguas que había restaurado algo sagrado. Corvus devolvió el gesto con una inclinación de cabeza, con expresión serena.
Saludos silenciosos resonaron en el aire. Heredero Black, profesor Black, pronunciados en tono suave y respetuoso. Respondió con serenidad. Que tengan todos una buena mañana. Que la madre magia guíe nuestras mentes en este hermoso día. Se sentó en su asiento habitual junto al profesor Flitwick. El pequeño maestro de encantamientos sonrió cálidamente, visiblemente impresionado por la compostura del chico sentado a su lado. Platos y copas se llenaron mientras los elfos trabajaban, y el murmullo de susurros llenó la sala. No todas las miradas eran de bienvenida. En las mesas de Hufflepuff y Gryffindor, muchos estudiantes lo miraban con ojos abiertos e inquietos. Para ellos, la historia del troll ya se había distorsionado en los rumores. El profesor Black lo había matado con una maldición imperdonable. Para quienes crecieron con cuentos de hadas sobre señores tenebrosos y mortífagos, la idea era escalofriante. No veían el matiz de que un profesor eliminara a una bestia mortal. Solo pensaban en la luz verde y en el nombre Black. El miedo se reflejaba en sus expresiones, mezclado con sospecha. Algunos se removían incómodos en sus bancos, otros susurraban con las manos en alto. Sin embargo, nadie se atrevía a expresar sus dudas en voz alta. El respeto que Corvus inspiraba en el resto del colegio y la férrea reputación que ya se había labrado bastaban para mantener en silencio incluso al Gryffindor más audaz. Sobre todo después de la amable advertencia de su jefe de casa. Corvus rió suavemente ante las miradas suspicaces de los tejones y leones, y luego bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban tranquilamente sobre los cubiertos. Estaban firmes, sin cicatrices, suaves. Manos que no delataban ninguno de los experimentos de la noche anterior. Al regresar a sus aposentos, finalmente se permitió absorber la habilidad que le había arrebatado al troll. Regeneración rápida. El cambio fue inmediato. Lo sintió como una nueva corriente corriendo por sus venas, como si su propia sangre vibrara de vitalidad. Su núcleo mágico se había expandido y fusionado con su cuerpo de maneras que no podía describir con exactitud, como si cada célula ahora albergara un susurro de magia curativa, lanzando sobre él un hechizo perpetuo de renovación. Lo había probado cuidadosamente. Primero, con un bisturí conjurado, dibujó unas líneas tenues en su brazo. La piel se selló en segundos, desapareciendo sin dejar rastro. Profundizó los cortes lenta y deliberadamente, cada herida desapareciendo tan rápido como se hacía. No había cicatrices, ni marcas, nada que delatara lo que se había hecho. La magia trabajaba incansablemente, borrando todo daño. Se detuvo antes de realizar pruebas más oscuras. Por ahora, la evidencia era suficiente. Estaba satisfecho. Reclinado en su cama, invocó su estado, deseando que cada talento y maestría que había acumulado aparecieran claramente ante sus ojos. Por primera vez, no era solo una lista de logros, sino un registro de lo que se estaba convirtiendo. Estado nombre. Corvus Black. Edad. 16. Raza. Mago, sangre pura. Ocupación. Instructor asistente, Durmstrang. Físico. C. Mágico. S. Prendas. Talento de comprensión, único. Talento de replicación, único. Lengua parcel. Metamorfómago viajes de fuego. Resistencia mágica. Regeneración rápida. Formas animagi. Cuervo de las sombras tigre blanco. Habilidades. Oclumancia, naranja. Legilimancia, oro. Transfiguración, oro. Charms, naranja. Pociones, oro. Encantador, púrpura. Alquimia, púrpura. Artes oscuras, oro. Duelo, naranja. Rituales, oro. Herbología, naranja. Teoría mágica, oro. Runas antiguas, naranja. Curación, púrpura. Aritmancia, púrpura. Astronomía, púrpura. Exhaló lentamente. Cada línea, cada marca, le recordaba lo lejos que había llegado desde el niño que abrió los ojos por primera vez al oír el pico de Mel golpeando la ventana. Parecía que ese momento había pasado una eternidad. Y, sin embargo, no había satisfacción en detenerse. Solo el impulso de seguir adelante. Siempre había más que aprender, más que reivindicar, más que moldear. Sus pensamientos se posaron en la última carta de Arcturus, y una leve sonrisa curvó sus labios. El viejo lobo había escrito sobre el progreso. 3 miembros de la alianza ya habían jurado y comenzado a maniobrar para convertirse en representantes de la IGU en Noruega, Suecia y Austria. Una pequeña ola, quizás, pero que se convertiría en una oleada. El sueño de influencia, no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa e incluso más allá, ya no era solo un sueño. Había comenzado a avanzar poco a poco. Un sueño global había empezado a tomar forma. Esa noche, al cerrar los ojos, Corvus no sintió tensión en el pecho ni un fuego inquieto en las venas.
El sueño llegó rápido y con facilidad, de esos que solo llegan cuando uno sabe que el camino ya empieza a inclinarse a su favor.